Hoy nos sumergimos en un documento que, a primera vista, puede parecer muy técnico, pero que en realidad es una ventana a una realidad que muchos desconocen. Se llama Libro Verde, Adaptación del puesto de trabajo para personas con sensibilidad química múltiple, yo electrohipersensibilidad. Es una publicación pionera en España, impulsada por Confesc y la Fundación ONCE. Nuestra misión hoy es ir un poco más allá de los titulares. Vamos a desgranar qué son estas dos condiciones, porque una oficina normal puede convertirse, en una tortura para quien las padece. Y lo más importante, qué soluciones concretas y factibles propone este manual para que el trabajo sea un derecho y no un riesgo para la salud. Exacto, porque este libro no es un simple manual de buenas prácticas, ni mucho menos. Lo que es realmente potente es cómo teje tres mundos que raramente hablan entre sí: el diagnóstico médico, la legislación laboral y el diseño de espacios. El objetivo final es ambicioso, ¿no? Se trata de repensar nuestros entornos de trabajo para que sean genuinamente inclusivos, seguros y últimamente mucho más saludables para absolutamente todo el mundo. De acuerdo, pues vamos a por ello. Empecemos por lo más básico, porque son términos que se oyen cada vez más, pero que, en fin, poca gente sabe definir bien. ¿Qué es exactamente la sensibilidad química múltiple, o SQM? Pues mira, la SQM es una patología crónica y la verdad bastante compleja. La definición más sencilla es que es una pérdida de tolerancia a agentes químicos. Pero la clave está en la dosis. Estamos hablando de niveles de exposición bajísimos, que para el 99% de la gente son totalmente inofensivos. No es una intoxicación, es una sobrereacción del organismo. Y cuando dices agentes químicos, te refieres a cosas que nos rodean a diario, ¿no? El libro menciona productos de limpieza, perfumes, ambientadores, el humo del tabaco, pesticidas. Vamos, básicamente, el cóctel químico de la vida moderna. Precisamente. Y los síntomas que desencadenan son una auténtica pesadilla. No hablamos de un simple estornudo, para nada. No, no. La lista que da el documento es abrumadora y afecta a todo el cuerpo. A nivel neurológico, dolor de cabeza incapacitante, una fatiga que no se va durmiendo, niebla mental, pérdida de memoria. Luego a nivel respiratorio, tos seca, sensación de ahogo. También problemas en la piel, digestivos. Es lo que se llama una enfermedad multisistémica. Suena a que el cuerpo entero entra en estado de alarma. Has dado en el clavo. Esa es la clave para entender por qué no es una alergia convencional que suele afectar a un órgano concreto, como el asma, a los pulmones, por ejemplo. La SQM es sistémica, afecta a todo el organismo. El documento profundiza en los posibles mecanismos. Y aunque todavía se investiga mucho, una de las teorías más sólidas apunta a una sensibilización del sistema nervioso central. Es como si el termostato del cuerpo se hubiera estropeado y reaccionara de forma exagerada a estímulos mínimos. Se habla de un círculo vicioso bioquímico relacionado con el óxido nítrico y el peroxinitrito. Aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. El libro cita unos estudios de prevalencia que son para echarse a temblar. Cita una encuesta en Estados Unidos de 2016 que encontró que casi un 13% de la población decía haber sido diagnosticada de SQM. Un momento. Esto es una barbaridad. La propia fuente dice que es un aumento de más del 300% en una década. Esto no es una moda, es una señal de alarma. Totalmente. Es una bandera roja gigante. Un aumento de esa magnitud sugiere que algo en nuestro entorno, en los productos que fabricamos, en el aire que respiramos en interiores, en los materiales de construcción, ha cambiado drásticamente en muy poco tiempo. Y está teniendo un impacto medible en la salud de una parte significativa de la población. Aunque en España no haya estudios nacionales tan amplios, esa cifra nos da una idea de la escala del problema, desde luego. Y la SQM no suele venir sola. El libro habla mucho de la electrohipersensibilidad o EHS. Sí, es la otra cara de la moneda de la hipersensibilidad ambiental. Comparte muchísimos síntomas con la SQM, sobre todo los neurológicos, pero el desencadenante es completamente distinto y, si cabe, más omnipresente: los campos electromagnéticos artificiales. Es decir, todo lo que nos permite vivir en el siglo XXI. Antenas de telefonía, el wifi de la oficina y de casa, los teléfonos móviles, el Bluetooth, el propio cableado eléctrico de los edificios. Los síntomas suenan muy parecidos, ¿eh? Dolores de cabeza, insomnio, acúfenos, fatiga, mareos. Exacto. Y aquí el libro es muy tajante citando a los expertos.
La EHS no es un trastorno psicológico o psicosomático como a veces se ha querido dar a entender. Es un trastorno neurológico objetivable. La investigación apunta a mecanismos biológicos concretos como el estrés oxidativo y sobre todo la activación de los canales de calcio dependientes de voltaje en nuestras células. Este mecanismo explicaría por qué el sistema nervioso puede reaccionar de forma tan intensa a campos de muy baja intensidad. Y lo que complica todo aún más es que, según el documento, a menudo son comórbidas. O sea, que la misma persona puede padecer las dos. Tener que evitar los químicos y a la vez las radiaciones es que te condena a un aislamiento casi total. Estar en un entorno laboral convencional se vuelve una misión imposible. Es la tormenta perfecta, sí. Y eso nos lleva directamente al núcleo del problema en el mundo del trabajo. Exacto. Porque si estas condiciones son tan incapacitantes, ¿dónde está el problema? El libro lo resume en una palabra potentísima: invisibilización. Es un concepto fundamental. A diferencia de alguien que necesita una rampa para acceder a un edificio, aquí la barrera es el propio ambiente. Los síntomas de la SQM y la EHS aparecen precisamente por el contacto con el entorno laboral, el ambientador del baño, el wifi de la oficina, el perfume de un compañero. En un espacio limpio de químicos y radiaciones, esa persona podría ser perfectamente funcional y productiva. O sea, que la discapacidad no reside tanto en la persona, sino en el diseño del edificio y en las políticas de la empresa. Es un cambio de perspectiva brutal, que no parece decir mucho en realidad. Pues no. Y esto, claro, complica enormemente el diagnóstico, el reconocimiento y la empatía social. Y si los médicos no lo tienen claro, imagínate el lío que se monta a nivel legal. El libro explica el calvario que supone obtener un reconocimiento oficial de discapacidad. Los baremos actuales no están diseñados para estas patologías, no miden el impacto de un perfume o de una red wifi. Y esto deja a la gente en un limbo, sin acceso a prestaciones, a jubilaciones anticipadas o a pensiones. Y esto crea una paradoja legal tremenda. Por un lado, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene una figura clave: el trabajador especialmente sensible o TES. Esta figura obliga al empresario a evaluar los riesgos y adaptar el puesto de trabajo. Suena genial, ¿verdad? Sobre el papel sí, suena perfecto. Pero en la práctica es un círculo vicioso. Para que te consideren TES y te adapten el puesto, necesitas un diagnóstico y un reconocimiento que el propio sistema te pone muy difícil conseguir. Es la pescadilla que se muerde la cola. Y mientras tanto, la persona se ve abocada a situaciones terribles, como un despido por ineptitud sobrevenida, porque ya no sirve para un puesto que en realidad es el que le está enfermando. Pero aquí el libro introduce un rayo de esperanza, ¿no? Habla de un cambio legislativo reciente. Sí, es un punto legal muy interesante. En 2023 se eliminó un párrafo del Estatuto de los Trabajadores que permitía el despido objetivo por ineptitud sobrevenida, tras una declaración de incapacidad. El libro argumenta que esta supresión crea un nuevo escudo. Si un trabajador es declarado no apto por los servicios de prevención debido a una de estas condiciones, que son discapacitantes, despedirlo podría considerarse nulo por discriminatorio. Obliga a la empresa a buscar soluciones antes de despedir. Es un pequeño pero importante cambio de paradigma. Vale, hemos pintado un panorama bastante complicado. Enfermedades invisibles, barreras legales, un entorno laboral hostil. Es fácil sentirse abrumado. Pero lo bueno del Libro Verde es que no se queda en la queja, sino que se arremanga y propone soluciones muy concretas. ¿Por dónde empezamos? Pues empecemos por la sensibilidad química múltiple. El pilar de todas las soluciones es uno: el control ambiental. Y dentro de eso, la joya de la corona es la calidad del aire interior. El libro insiste en que las medidas de protección colectiva, las que mejoran el ambiente para todos, siempre son preferibles a las individuales, como una mascarilla. Y para controlar el aire habla de ventilación y sobre todo de filtrado. Sí, pero no vale cualquier filtro. El libro insiste en un sistema de triple barrera. Piensa en ello como en el control de seguridad de un aeropuerto, pero para el aire. Primero tienes un prefiltro, como un G4 plus F7, que para las partículas más grandes, el polvo gordo, digamos. Luego el filtro EPA, que es el especialista, el que atrapa a los malos microscópicos, virus, bacterias, partículas finas. Y finalmente el filtro de carbón activado, que es como un neutralizador de olores y gases, el que atrapa los compuestos químicos volátiles. Incluso se menciona la luz ultravioleta germicida en los conductos para rematar la desinfección. Es un nivel de exigencia altísimo.
Pero no todo es tecnología. También habla de políticas de empresa, que quizás son más fáciles de implementar. Prohibir fragancias. Eso suena razonable, pero también es un cambio cultural enorme. El libro da alguna pista sobre cómo implementar algo así sin que parezca una imposición draconiana. Es una pregunta clave, sí. El libro subraya que la clave es la comunicación y la educación. No se trata de prohibir por prohibir, sino de explicar por qué. Crear una política de ambiente saludable, en ella se explica que para garantizar el bienestar de todos, y en especial de compañeros con sensibilidad, se pide evitar perfumes, ambientadores y suavizantes con olores fuertes. Se trata de apelar a la empatía, ¿sabes? Y lo mismo con los productos de limpieza. Hay que sustituirlos por alternativas ecológicas, sin tóxicos y sin fragancia. Y luego están los materiales, el mobiliario, las alfombras, las pinturas. Todo eso emite los famosos compuestos orgánicos volátiles, los COV. Recomienda elegir materiales con bajas emisiones, sin formaldehído. Es que te das cuenta de que el peligro está en todas partes. El libro menciona hasta el tóner de las impresoras. Exacto. Y lo fascinante es el nivel de detalle. Por ejemplo, habla de la importancia de mantener la humedad relativa del aire entre el 30 y el 50%. Por debajo se resecan las mucosas y aumenta la electricidad estática. Por encima proliferan mohos y ácaros. Es una ciencia del bienestar en el trabajo. Entendido lo químico. Ahora pasemos al otro gran enemigo invisible del que habla el libro, la electricidad. ¿Cómo se aborda la EHS en la oficina? Bueno, el principio es el mismo: reducir la exposición. Y la primera medida es radicalmente contracultural en la oficina moderna: priorizar siempre la conexión a Internet por cable. Esto significa desactivar las redes Wi-Fi y el Bluetooth siempre que sea posible y volver al teléfono fijo en lugar de usar móviles o inalámbricos. Esto choca frontalmente con la idea de la oficina flexible y sin cables que tanto se promueve hoy en día. Totalmente. Pero para una persona con EHS, un entorno cableado es un oasis. El libro también se mete con la instalación eléctrica. Recomienda usar cableado apantallado, que es como un cable con un escudo protector. Y, por supuesto, asegurarse de que la toma de tierra del edificio sea correcta y eficaz. Incluso habla de medir y filtrar la electricidad sucia, que son las interferencias de alta frecuencia que viajan por el cableado eléctrico y que pueden ser muy problemáticas. También da consejos sobre los equipos. Recomienda usar portátiles funcionando solo con la batería para evitar los campos que genera la fuente de alimentación al estar enchufada. Y claro, alejar a la persona de grandes fuentes de radiación como transformadores, fotocopiadoras o cuadros eléctricos. Y todo esto no es teoría, ¿eh? El libro lo ilustra con casos reales. Por ejemplo, el de una funcionaria con SQM y EHS. La solución no fue despedirla, fue habilitarle un despacho individual, instalar un purificador de aire de alto rendimiento, cablear su conexión a Internet y establecer protocolos para que las reuniones se transcribieran. Así no tenía que exponerse. Pasó de estar incapacitada a ser una trabajadora productiva. Espera, porque hay un punto sobre la EHS que me dejó alucinado, la iluminación. ¿Me estás diciendo que la iluminación LED, la que nos han vendido como el futuro ecológico y eficiente, puede ser un problema para estas personas? Eso es totalmente contraintuitivo. Pues sí, y es uno de los puntos más reveladores del libro. Se desaconseja la iluminación LED por dos motivos. Primero, su espectro de luz, muy rico en luz azul, que puede ser estresante para el sistema nervioso. Y segundo, y más importante, su parpadeo o flicker. Aunque no lo veamos, muchos LEDs parpadean a alta frecuencia, y esto puede ser un auténtico suplicio para una persona con EHS, causando dolores de cabeza y malestar. ¿Y cuál es la alternativa entonces? ¿Volver a las velas? Casi. Se recomienda, por supuesto, la luz natural siempre que sea posible, y si no, volver a la denostada bombilla incandescente o a las ecohalógenas, que tienen un espectro de luz mucho más completo y sin parpadeo. Como medida de protección individual, se mencionan las gafas con filtro ámbar para bloquear la luz azul de pantallas y LEDs. El caso de la maestra que mencionan también es increíble. Sí, es un ejemplo perfecto de adaptación. Una maestra con EHS. ¿Qué hicieron? Cablearon su aula, eliminaron el Wi-Fi, establecieron protocolos de limpieza sin tóxicos y pidieron a los alumnos y al personal que no usaran perfumes. ¿El resultado? La maestra pudo seguir dando clase. La adaptación del entorno le devolvió su profesión. Es que estos ejemplos demuestran que no es imposible, solo requiere voluntad.
Incluso mencionan un caso de lipoatrofia semicircular, que suena a enfermedad rarísima. No es tan rara. Es una afección de la piel, una especie de hendiduras en los muslos, que se ha relacionado con la electricidad estática y los campos electromagnéticos en edificios de oficinas modernos. Y el libro cuenta cómo, en un caso, mejoró drásticamente con medidas tan sencillas como instalar una toma de tierra en la propia mesa de trabajo y mejorar la humedad ambiental. Esto demuestra que estas soluciones no solo ayudan a personas con EHS, sino que mejoran la salud de un espectro mucho más amplio de trabajadores. Entonces, después de todo este análisis, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el gran mensaje que nos deja este libro verde? Para mí, el mensaje es que estamos ante un cambio de paradigma. Ya no podemos seguir pensando que estos son casos aislados, alergias raras o gente demasiado sensible. El libro pone sobre la mesa, con datos y ciencia, que nuestros entornos de trabajo modernos, tal y como están diseñados, cargados de químicos sintéticos y de radiaciones electromagnéticas, pueden enfermar a las personas. Y lo están haciendo. Y la conclusión fundamental sobre el tratamiento es casi revolucionaria por su simplicidad. Absolutamente. La conclusión es que la solución principal, tanto para la SQM como para la EHMS, es la evitación. El tratamiento no es una pastilla, es un entorno seguro. La adaptación del puesto de trabajo no es un capricho ni un favor, es la principal medida terapéutica. Y esto nos obliga a todos, arquitectos, diseñadores, responsables de prevención, directivos, a repensar radicalmente cómo concebimos, construimos y mantenemos los espacios donde pasamos un tercio de nuestra vida. El documento es, por tanto, una llamada a la acción en toda regla. Pide a las empresas, a los legisladores y a los servicios de prevención que se pongan las pilas. Que haya un reconocimiento formal de estas enfermedades en la normativa, que se creen protocolos clínicos unificados y, por encima de todo, que se actúe con empatía y proactividad. Al final, el libro nos enseña que la accesibilidad universal va mucho más allá de una rampa. En el siglo XXI, para muchas personas, la accesibilidad es aire limpio y un espacio electromagnéticamente seguro. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar, una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si al diseñar entornos laborales seguros para las personas más sensibles, estuviéramos, en realidad, creando sin darnos cuenta espacios de trabajo radicalmente más saludables, más concentrados y más productivos para todo el mundo?